Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo número 51 de este programa UCDM. Ya llevamos 51 capítulos. Hoy vamos a tocar un tema que es realmente clave en un curso de milagros. Sé que siempre digo lo mismo, pero es verdad. Este tema es un tema clave y es la percepción. Creo que es un tema además muy conveniente de estudiar en estos extraños tiempos que estamos viviendo, ¿no? Partamos por leer en el capítulo tercero, el capítulo 3 del texto del Curso de Milagros, lo siguiente. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. Vamos a partir por entender que antes de la separación no existía siquiera la percepción. Después, un poco más adelante dice, el mismo capítulo 3, sección 5 dice, la percepción que es intrínsecamente enjuiciadora comenzó solo después de la separación, para ratificar lo que acabábamos de decir. Ahora vamos a hacer una relación entre la percepción y la conciencia, ¿no? Que muchas personas lo asocian como algo o similar o lo mismo. Y también en el capítulo 3, sección cuarta, dice, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Es decir, la separación transformó nuestra mente en ser un poderoso creador en un simple aparato de percepción, ¿no? Un instrumento perceptor, y perdimos nuestra capacidad de creación. O sea, aquí estamos hablando de algo bastante trascendental, ¿no? Cómo la fabricación o la creación de la percepción nos quitó todo nuestro poder creador. En el prefacio del Curso de Milagros, en qué postula, dice, el mundo de la percepción se basa en interpretaciones, no en hechos. O sea, este instrumento perceptor en el cual se convirtió nuestra mente sirve para interpretar, no para observar hechos, como mucha gente cree. La mayoría de la gente piensa que nuestra mente nos permite ver la realidad, ¿no? Y sin embargo nuestra mente, después de la separación, después de haber querido separarnos de Dios y haber comenzado esta alucinación de que nos habíamos separado realmente de Dios y de los demás, entonces nuestra mente, de ser una mente creadora igual que la de nuestro Padre, se transformó en un simple instrumento perceptor que solo nos muestra interpretaciones y no hechos, ¿no? En el capítulo 21, sección 5, dice, la percepción es una elección, no un hecho. Y luego continúa, es el cuadro externo de un deseo, la imagen de lo que tú querías que fuese verdad. O sea, la percepción no es un hecho, es una elección y es un cuadro externo, ¿no?, de lo que tú deseabas ver, lo que tú querías que fuera verdad. Recordemos que cuando nos quisimos separar de Dios, sabíamos que la separación era imposible, que no existía, que no era verdad y que nunca sería verdad. Sin embargo, quisimos ver como si la separación fuese posible y fuese real, y eso es lo que estamos ahora percibiendo. Pero el hecho de que estemos percibiendo cosas separadas, tiempos separados, espacios separados, ideas separadas,
seres separados y todo eso, el hecho de que estemos percibiendo no significa que sean reales, ¿no? Hemos creído toda nuestra vida que aquello que percibimos es real, pero no es así. Y aquí Jesús nos lo está explicando en forma bastante clara. En el capítulo 25, sección 1 dice: la percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. Eso es la percepción, ¿no? Lo que nos muestra lo que queremos ver y lo que queremos creer porque pensamos que ahí está nuestra felicidad. Bueno, es lo que tu estado de confusión mental cree que será la felicidad, ¿no? Y luego el curso continúa y dice sobre la percepción: es siempre fiel a tu propósito, del que nunca se aparta, y no da el más mínimo testimonio de nada que no esté de acuerdo con el propósito de tu mente, ¿no? O sea que cada cosa que ves en el mundo corresponde a un deseo de tu mente, un deseo de ver algo. O sea, en cierta forma, este mundo es un juego en el cual ves exactamente lo que deseas ver. Podemos afirmar entonces que la ley básica de la percepción es la siguiente: te regocijarás con lo que veas, pues lo ves para regocijarte. Claro, es muy probable que pienses que las cosas que ves en el mundo, que percibes en el mundo, puedes alegar que no te dan regocijo, ¿no? Que no te dan alegría y felicidad, sino que las cosas que ves en el mundo te dan pena, te dan rabia, te dan desesperanza, miedo, ¿no? Pero la clave para entender por qué ves todas aquellas cosas, por qué ves tantas tragedias en el mundo, la clave es la siguiente: escucha con atención. Mientras creas que el sufrimiento y el pecado te pueden proporcionar alegría, seguirán estando ahí para que los veas. Tu deseo es lo que determina los efectos que ha de tener en ti, porque lo elegiste como un medio para obtener esos efectos. Es decir, si ves algo que te dé rabia, es porque quieres expresar rabia, ¿no? Si quieres expresar pena o miedo, ¿no? Verás algo que justifique esa pena y ese miedo, ¿no? Y esa es la manera en que funciona la percepción. Después dice en la lección 23, dice lo siguiente: cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Por eso, este mundo no es un entretenido juego en el cual ves puras cosas agradables, porque uno podría decir, bueno, si este mundo es ese juego en el cual solo veo lo que deseo ver, ¿por qué no veo puras maravillas? ¿Por qué no veo puras cosas alegres y felices? Bueno, por lo que acabamos de leer, porque las percepciones no son más que una representación gráfica de tus pensamientos de ataque, ¿no? Por eso es tan importante trabajar esos pensamientos de ataque, y en eso consiste un curso de milagros. Entonces, en conclusión, podríamos decir que, y lo dice el curso de milagros en el capítulo 26, sección séptima, dice: la percepción es un deseo colmado. Así de clarito. La percepción es simplemente tu deseo colmado en la percepción del mundo. Después, o antes, mejor dicho, en el capítulo 3, sección 3, el curso nos explica por qué podemos ver la realidad de tan variadas maneras, y dice: puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Es decir, la percepción es el resultado de tu interpretación. Ves lo que tú quieres ver como real, ¿no? Y después en el capítulo 8, sección octava, dice: en la percepción el todo se construye
a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. Es decir, la percepción te permite tomar algo de aquí, algo de allá, algo que te gusta de esto, algo que no te gusta de lo otro, sacarle lo que no te gusta, buscar lo que te gusta, lo que deseas, lo que crees que necesitas, y armas tu propio mundo, tu propia realidad interna. Por eso, cuando dos personas hablan de política, de religión o de un montón de temas, pareciera que viven en dos mundos totalmente diferentes, porque tú has armado tu constelación a partir de pequeños trozos de realidad que tú has seleccionado, ¿no? En cambio, el conocimiento real, no la percepción, sino el conocimiento, jamás cambia, jamás puede variarse, manipularse, cambiarse o ir transformándolo poco a poco. En conclusión, de nuevo, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, ¿no? Esto se debe a que la percepción lleva a la mente que no tiene ninguna duda, sin embargo la percepción la lleva a áreas de incertidumbre, incertidumbre que no existía antes de la separación y que en realidad tampoco existe ahora, pero sí existen ilusiones, es decir, en percepciones. En la introducción del capítulo 21, el curso dice lo siguiente: la percepción es una elección, no un hecho. Esto lo hemos reiterado varias veces, pero es que es muy importante entender que lo que tú percibes no es la realidad, sino es una elección. Tú eliges lo que quieres ver, ¿no? Sin embargo, y aquí hay algo muy importante, la elección que haces es bastante importante para ti, ¿no? Porque de esta elección, de lo que tú elijas ver, dependerá la creencia que vas a tener de ti mismo. O sea, tu identidad, lo que tú crees ser, ¿no? Va a depender de lo que elijas ver, ¿no? Esto es lo único que la percepción te muestra, lo que tú eliges ver de ti mismo, aunque lo veas como el mundo externo, pero lo que ves en el mundo externo es lo que has elegido ver de ti mismo. Obviamente, si entendieras esto a fondo y vieras que el mundo que ves es un mundo lleno de maldad, lleno de gente perversa, de gente llena de maldad, de odio, de malas intenciones y todo, y supieras, si tuvieras totalmente claro que lo que estás viendo es la opinión que tienes de ti mismo, entonces quizás estarías mucho más motivado a cambiar de idea y a reflexionar en torno a lo que estás deseando ver en el mundo, deseando percibir. En el capítulo 3, sección cuarta, dice: la función interpretativa de la percepción es una forma de creación distorsionada. Porque ya, como dijimos al principio, cuando nos separamos, nuestra mente pasó de ser una mente creadora a ser un aparato perceptor. Por lo tanto, aquellas cosas que nosotros percibimos son creaciones distorsionadas. En realidad, más que creaciones, son fabricaciones porque no son reales. En último término, nada de lo que percibimos es real en sí. Hay mucha confusión con respecto a este término de la percepción, que muchas veces se ve como un sinónimo de conciencia, ¿no? Y ambos términos, en cierta forma, también creemos que es básicamente lo mismo o muy similar al conocimiento, ¿no? Sin embargo, el curso dice lo siguiente, en el capítulo 11, sección sexta: no obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Así que efectivamente, cuando hablamos de la conciencia, que nos parece estar hablando de algo tan elevado, ¿no? Cuando hablamos de la conciencia, nuestra conciencia, la expansión de nuestra conciencia, nos parece que estamos hablando del gran conocimiento cósmico, el gran conocimiento divino. Y sin embargo, lo que percibimos es solo nuestra propia interpretación. Después, en el capítulo 13, continuando con este mismo concepto, dice:
La percepción, aún en su expresión más elevada, nunca es completa. Incluso la percepción del Espíritu Santo, la más completa que puede haber, no tiene significado en el cielo. O sea, para que tú veas que ni siquiera la percepción más elevada, ni la del Espíritu Santo, ni la de Jesucristo, tienen realidad en el cielo. O sea, son solo ilusiones. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo tiene ilusiones mucho más cercanas a la realidad que las tuyas. Por eso puede ayudarte a purificar tus percepciones, porque de eso se trata. Aunque la percepción solamente nos muestra ilusiones, en la medida que vayamos refinando esas percepciones, esas ilusiones se van a parecer cada vez más a la verdadera realidad y al conocimiento. Y nos irán preparando para dar ese último paso, o para que Dios nos tome de la mano y nos ayude a dar ese último paso de retorno al conocimiento. Pero por ahora estamos viviendo prácticamente todo el día en percepciones erradas, percepciones del ego. En el capítulo 25, sección tercera, dice: la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Esto es un buen resumen de lo que es la percepción, ¿no? Ves lo que crees que está delante tuyo en el mundo que miras y crees que eso está ahí delante tuyo porque quieres que lo esté. No hay otra razón. No hay una realidad intrínseca que te haga ver lo que ves. Es tu deseo el que te hace ver lo que ves, ¿no? Después, en el capítulo 12, sección séptima, dice: ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. Como vamos viendo, el curso nos lleva a hacernos responsables del mundo que vemos, ¿no? Porque es resultado de nuestros propios deseos. Tú y todos juntos creaste la percepción con un propósito no santo, ¿no? Que fue poder permitir la experiencia de que nos hemos separado de Dios, ¿no? Entonces creaste la percepción con un propósito no santo, pero si realmente quieres recuperar tu cordura, tu paz y tu santidad original, entonces la percepción que tú creaste debe transformarse en otra cosa, en un medio para recuperar nuestro estado original, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos guía por este camino, y de eso se trata un curso de milagros. En el capítulo 6, sección 2, dice: aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Como vemos, el Espíritu Santo toma las cosas que nosotros hemos fabricado, las ilusiones que hemos fabricado, y les da un nuevo uso justamente para deshacer todo el embrollo que hemos creado con estas fabricaciones, o con estas malas decisiones que hemos tomado, o con la fabricación de cosas como la percepción, que en el fondo son las responsables de habernos atrapado en este mundo de ilusiones, de dolor, de aparente soledad, de aparente miseria, guerras, calamidades, etcétera, ¿no? Gracias a la percepción hemos podido observar un mundo que a veces parece un infierno. Y sin embargo, el Espíritu Santo puede transformar esa misma percepción en una herramienta para deshacer todo aquello y volver a nuestro estado original. El resumen de todo esto que estamos hablando podría ser bien el siguiente sobre la percepción, ¿no? El resumen de la ley que rige a la percepción sería el siguiente, que está en la lección 198. Condena y te vuelves prisionero. Perdona y te liberas. Ese es un gran resumen, una gran síntesis de cómo trabajar con la percepción, con el cambio de la percepción que fue creada para separarnos,
y la percepción del Espíritu Santo que nos lleva a unirnos una vez más, no solo a los demás y a Dios, sino que a todo aquello que es real, a nuestra esencia, a nuestro verdadero ser. En la clarificación de términos número 4, dice sobre la percepción: la percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. Esta es un poco una síntesis de cómo el cambio de percepción nos puede llevar a salvarnos de este mundo del pecado y de todas las miserias que estamos experimentando en esta realidad entre comillas, porque deberíamos decir, en esta ilusión en la que vivimos, ¿no? Sé que este tema de la percepción, como la mayoría de los temas de un curso de milagros, no es cosa de un pequeño video, una pequeña clase, una pequeña lección, una pequeña lectura y ya entender plenamente lo que es algo tan complejo como la percepción, ¿no? Pero creo que este capítulo al menos debería despertar en ti, si es que no lo has hecho ya, el instinto, la curiosidad y el deseo de entender la percepción desde otra perspectiva, no como aquello que te muestra la realidad, sino como aquello que es un reflejo de lo que quieres ver en el mundo. Y cómo puedes dejar de desear ver pecado, maldad, miseria, enfermedades, guerras, terrorismo, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para que no desees seguir viendo eso? Porque si hemos dicho que es tu deseo de ver todo aquello en el mundo lo que te hace verlo, la pregunta lógica es, ¿pero cómo hago para dejar de desear ver todo aquello si yo ni siquiera me doy cuenta que deseo verlo? O sea, veo el mundo, veo los horrores que parecen estar en el mundo y siento angustia, siento tristeza, siento dolor, siento miedo, y tú me dices que eso es lo que quiero ver. Bueno, ¿cómo se cambia todo aquello? A través del perdón, ¿no? Porque es la culpa la que te hace o te empuja a desear ver tanta maldad en el mundo para justificar tu ira, ¿no? Tu ira y tu rabia hacia esa maldad que está en tu inconsciente, que no es real, pero está en tu inconsciente, por lo tanto, aunque no te das cuenta por ser inconsciente, está afectando cada día de tu vida, ¿no? Entonces, la clave es el perdón, pero el perdón obviamente de la mano del Espíritu Santo, porque el perdón, digamos, de manos de nuestro propio ego, de nuestra propia mente racional, nuestra propia mente carnal, no funciona y no sirve de nada. Entonces el perdón, con la asistencia del Espíritu Santo, digamos, encomendándole al Espíritu Santo que perdone con nosotros y nosotros con Él, entonces vamos, al ir perdonando, vamos a ir también deshaciendo el deseo de ver un mundo de castigos. Esa es la esencia. Vemos un mundo de calamidades y de cosas terribles porque es el deseo inconsciente de que se castigue la maldad que creemos que está allá afuera en el mundo, pero que en realidad está proyectada desde nuestro inconsciente. Bueno, no quiero seguir extendiéndome más. Sé que todos estos temas son muy complejos y que hay que verlos una y otra vez, pero creo que el tema de hoy de la percepción ha sido bastante potente, contundente. Hemos leído muchas citas del curso de milagros, la mayoría de las citas que hablan de la percepción en realidad, y eso es bastante contundente, así que te aconsejo que veas más adelante este programa una segunda vez, una tercera vez y lo estudies, quizás tomes las notas de las citas, en fin. Bueno, si te ha gustado el programa, danos un like, ojalá lo puedas compartir porque es muy difícil llegar a la gente con estos contenidos, y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de UCDM. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.